Hola, somos Edurtual y el tema de hoy será sobre un problema social que viene aconteciendo hace muchas décadas atrás, no solo en el Perú, sino alrededor de todo el mundo, y se llama la discriminación racial. Primero abordaremos el ámbito internacional. ¿Cómo surge el Día Internacional de la No Discriminación? Tras ganar el Partido Nacionalista Unificado liderado por Daniel François Malan, las elecciones celebradas en 1948 en la Unión Sudafricana, que actualmente se llama República de Sudáfrica, se adoptó una política de segregación racial, diseñada para regular la vida de la mayoritaria población negra y mantener el dominio de la minoría blanca. La legislación aprobada regulaba dónde podían vivir y trabajar los negros e imponía numerosas restricciones al ejercicio de las libertades civiles. Entre algunas leyes del apartheid tenemos: los negros no podían ocupar posiciones en el gobierno y no podían votar, excepto en algunas aisladas elecciones para instituciones segregadas. Otro de ellos es que los negros tenían prohibido habilitar negocios o ejercer prácticas profesionales dentro de las áreas asignadas específicamente para los blancos bajo pena de cárcel. Y otro de ellos es que los negros no les estaba permitido entrar en zonas asignadas para población blanca, a menos que tuvieran un pase emitido por la policía. Los blancos también tenían que portar un pase para entrar en las zonas asignadas a los negros. Debido a estas injusticias, se dieron protestas contra este régimen. El Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafricano canalizaron el movimiento de protesta. A comienzos de 1960, el Congreso Panafricano hizo un llamamiento nacional para protestar contra las Post Law, es decir, ley de pases, que controlaban los desplazamientos de la población negra en zonas tanto urbanas como rurales de Sudáfrica. El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego contra una manifestación antigubernamental en Sharperville, acto que tuvo como consecuencia la muerte de 69 personas negras, entre ellas mujeres y niños, y otras 180 fueron heridas. El 30 de marzo de 1960, el gobierno declaró el estado de emergencia y fueron detenidas 11.727 personas. El Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafricano fueron prohibidos y sus miembros obligados a pasar a la clandestinidad o a exiliarse. Es por eso que la Asamblea General de la ONU proclamó el 21 de marzo de 1966 el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en recuerdo a una manifestación pacífica de protesta en contra del apartheid realizada en Sharperville, Sudáfrica, y que terminó trágicamente con la muerte de 69 personas, luego que la policía abriera fuego en contra de los manifestantes. Ahora veamos el ámbito nacional. La discriminación racial en el Perú. ¿Qué es la discriminación étnico-racial? Es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en el origen étnico-cultural, ya sean hábitos, costumbres, indumentaria, símbolos, formas de vida, sentido de pertenencia, idioma y creencias de un grupo social determinado, y o en las características físicas de las personas como el color de piel, facciones, estatura, color de cabello, etc., que tenga como objetivo o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas en la esfera política, económica, social y cultural. Por otro lado, tenemos al racismo. El racismo es una ideología basada en que los seres humanos podemos ser categorizados en razas, fundamentada únicamente en características físicas y o biológicas de los seres, y postula que dentro de esta categorización existen algunas razas que son superiores a otras. El Perú cuenta con una enorme diversidad cultural. De acuerdo con la base de datos de pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura, el país cuenta con 55 pueblos indígenas u originarios, la mayoría de los cuales habitan la sierra y selva de nuestro territorio. Asimismo, de acuerdo con el Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú,
elaborado por la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación, en nuestro país se habla 47 lenguas, 20 de las cuales cuentan con alfabetos oficiales. Tal diversidad necesita de una protección efectiva de los derechos de pueblos indígenas u originarios, personas afrodescendientes y personas de origen o ascendencia andina o amazónica. Los datos aportados por el Censo Nacional del 2017 incluyó una pregunta sobre autopercepción étnica de la población de 12 años a más. Así, de entre los más de 23 millones de habitantes de 12 o más años, aproximadamente el 60% se percibe como mestizo, el 22% como quechua, el 5.9% como blanco, el 3.6% como afrodescendiente y el 2.4% se percibe como aymara. Por otra parte, más de 79.000 personas se autoidentifican como nativos o de la Amazonía, más de 55.000 como asháninca, más de 37.000 como aguajún, más de 25.000 como shipibo-conibo y casi 50.000 como parte de otros pueblos indígenas u originarios. Finalmente, 22.534 personas se autoidentificaron como Nikkei y más de 14.000 como Tus. Estas cifras demuestran que la diversidad no solo enriquece la cultura peruana, sino que también está asociada a una potencial beta de discriminación, exclusión y conflictividad social. Frente a este riesgo, la Constitución política consagra el derecho a la identidad étnica y cultural en el numeral 19 del artículo 2 y proscribe la discriminación por motivos de origen, raza, idioma y religión en el numeral 2 del mismo artículo. Paulo Drinot, historiador especializado en historia del Perú, cifra los orígenes históricos del racismo en nuestro país en el siglo XVI. En un conciso repaso histórico, dicho autor señala lo siguiente. El racismo en el Perú tiene su origen en el siglo XVI, durante la conquista española del Imperio Incaico que dio lugar a una sociedad colonial fundamentada en un sistema de castas, es decir, entidades a la vez étnicas y legales. El sistema de castas colocaba a las poblaciones indígenas y afroperuanas al final de la escalera social racial, pese a que las reconocía explícitamente como miembros integrantes, aunque subordinados del Imperio Español y súbditos de la corona. Este sistema de castas tiene sus orígenes en la Reconquista española que introdujo el concepto de pureza de sangre y configuró el universo mental de Francisco Pizarro y sus sucesores. Las desigualdades consagradas por el sistema colonial de castas fueron reproducidas en el periodo republicano por otros medios. El proceso de independencia del Perú, marcado por una renuencia general entre los criollos peruanos a abrazar la cultura patriótica, cobró forma en los temores a una guerra racial producida por la rebelión muy local de Tupac Amaru y la no tan local revolución haitiana. Posteriormente, el Perú republicano diseñó formas legales, políticas y socioeconómicas que negaban la ciudadanía plena a los indígenas y afroperuanos. En la actualidad, la herencia colonial del racismo persiste como uno de los lastres de la sociedad peruana. Según la primera encuesta nacional de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial realizada en el 2018, determinó que el 53% de los peruanos cree que su país es racista, pero solo el 8% se considera racista. El 60% opinó que los ciudadanos afroperuanos son discriminados. El 59% considera que esto sucede con los quechuas y aymaras, y el 57% considera que esto sucede con los indígenas o nativos de la Amazonía. En el caso de los afroperuanos, se señaló como causa de la discriminación a su color de piel, rasgos físicos y asociación que se hace con la delincuencia. En los quechuas y aymaras a su forma de hablar, vestimenta y lengua, y en los nativos de la Amazonía a su forma de hablar, vestimenta y rasgos físicos. Según el portal de alerta contra el racismo del Ministerio de Cultura, los motivos de discriminación son por color de piel, rasgos faciales o físicos,
lugar de procedencia, forma de hablar, idiomas o lenguas que habla, costumbres, vestimenta. Asimismo, consideran que los tipos de discriminación son restricción, limitación o condicionamiento de acceso a un bien o servicio, agresión verbal, como frases, bromas, insultos, agresión física, trato diferenciado o despectivo, y la negativa a ser atendido o atendida. Y también existen ámbitos en donde ocurre la discriminación, como los centros laborales, las instituciones educativas, establecimientos de salud, lugares de consumo, ya sean supermercados, restaurantes, cines, espacio público como parques, playas, plazas, espectáculos o actividades deportivas, medios de comunicación como la radio, la televisión, la prensa, internet como redes sociales, aplicaciones, y también existen las instituciones públicas. Ahora hablemos sobre la normativa de discriminación racial. En 1948 se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 1 señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo 2 consagra el derecho a la igualdad y no discriminación sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En 1971, el Perú ratifica la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. El tratado define discriminación racial como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Luego se incluye por primera vez el derecho a la igualdad y no discriminación en la Constitución de 1979. Aquí se incluyen como motivos prohibidos de discriminación el sexo, la raza, la religión, la opinión y el idioma. Posteriormente, en la Constitución de 1993 se garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación. Aquí se amplían los motivos prohibidos a origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. En el 2000 se incorpora el delito de discriminación en el Código Penal mediante la aprobación de la Ley contra Actos de Discriminación, más conocida como la Ley número 27270. Aquí se incluyó la discriminación como un delito específicamente en el artículo 323 del Código Penal. Posteriormente, en el 2004 se promulga el Código Procesal Constitucional, que reconoce el derecho a interponer recurso de amparo en defensa del derecho a la igualdad y a no ser discriminado. En el 2006 se emite la ordenanza número 191 correspondiente a la Municipalidad Distrital de Magdalena, en Lima. Fue la primera norma emitida por un gobierno local que prohíbe la discriminación y dispone la revocación de la licencia de funcionamiento de los locales abiertos al público que cometan actos de discriminación. Y por último, en el 2016, el Estado peruano suscribió dos convenciones internacionales de la OEA contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia que define discriminación racial, señalando que dicha distinción puede estar basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Ahora veamos algunos casos de discriminación en el Perú. Existen muchos casos en el que las personas sufren de discriminación. Sin embargo, hoy presentaremos tres casos importantes. Uno de ellos se dio en noviembre del 2015 en el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Hinchas de la Tribuna Oriente hicieron el sonido onomatopéyico de un mono cuando el futbolista afrocolombiano Carlos Preciado tenía la pelota. El árbitro del partido, Manuel Garay,
detuvo el partido para que se comunique por los altoparlantes que no se continúen esas manifestaciones bajo riesgo de suspenderse el partido, manifestaciones que dejaron de darse. Sin embargo, el árbitro no consiguió poner en su informe dichos hechos, por lo que a pesar del reclamo de la dirigencia de Alianza Lima y de la evidencia del caso, no se generó sanción alguna. Otro caso sucedió el 19 de mayo del 2007. Se recibió la queja de la ciudadana María del Rosario Nieto de Gregory, quien señaló que su profesor de la institución educativa Lino Quintanilla, de la comunidad de Tancayo, distrito de Uranmarca, provincia de Chincheros, en Apurímac, venía maltratando psicológicamente a los alumnos en razón de su raza, llegando al extremo de calificarlos despectivamente como indios, brutos, cochinos, analfabetos, entre otros calificativos, afectando con ello su derecho a la continuidad educativa. La Defensoría del Pueblo puso los hechos en conocimiento del director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincheros, solicitándole adoptar las medidas correctivas pertinentes. Acogiendo dicha recomendación, se les informó que el profesor quejado se comprometió a cambiar de actitud. Sin embargo, no se realizó ningún proceso disciplinario contra el docente que determine la aplicación de una sanción por estos hechos. Y por último, tenemos el caso que sucedió el 9 de junio del 2008. En esta fecha se recibió la queja de la ciudadana Regina Cabezas de Oré, quien señaló haber acudido a la comisaría de Ayacucho para denunciar el secuestro de su hijo, no siendo atendida en la dicha comisaría, y por el contrario, sin motivo alguno, se le derivó a la comisaría de la mujer. En esta dependencia policial tampoco fue atendida, y nuevamente se le indicó que retorne a la comisaría de Ayacucho, donde finalmente no le recibieron su denuncia. La recurrente señaló que tales actos de maltrato se habrían presentado debido a su condición humilde y por ser una persona quechua-hablante. La Defensoría del Pueblo, al verificar la conducta de los efectivos policiales quejados, les recordó el derecho de todas las personas a ser tratadas con igualdad y a no ser víctimas de actos discriminatorios. Igualmente, les recomendó recibir la denuncia de la ciudadana para garantizar su derecho de acceso a la justicia. Esta recomendación fue acogida por los miembros policiales. Recuerda que en nuestro país la discriminación es un problema público porque daña el proyecto de vida de las personas, incita a la violencia y fortalece las brechas que impiden el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Nuestra diversidad racial, social, cultural, étnica, lingüística y religiosa no debe, en ningún caso, ser entendida como signo de debilidad. Por el contrario, debe ser la mayor de nuestras fortalezas para construir un país cohesionado e integrado, con personas que se reconocen como ciudadanos libres e iguales en derechos, deberes y responsabilidades. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos pronto.